Y ya me acompaña, como todos los jueves, aquí Rodrigo Pérez Alonso, y me da mucho gusto tenerlo, por cierto, aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias, muy bien. Aquí, pues, después de haberme enfermado la semana pasada y la lástima de no haber podido acompañarlos, pero pues muy contento de nuevo acá, ¿no? Es como un refresco. Oye, por cierto, pues bueno, el tema que traes el día de hoy es muy interesante y obviamente pues lo tenemos todos ya hemos platicado acerca de él, que es el debate, pero reflejado a cómo le fue a los mercados, ¿no? Platícanos. Así es, todos sabemos muy bien que el domingo pues se celebraron este debate, el primer debate de tres. Los 5 candidatos debatieron por alrededor de 1 hora y media o 2 horas, si no mal recuerdo. Y lo interesante de todo esto es pues obviamente la reacción de los mercados. Ha habido mucho nerviosismo a lo largo de este periodo, digamos, de elecciones, este periodo presidencial sobre todo, y de la Cámara de Diputados y Senadores, porque justamente alguna de las propuestas de un candidato o 2 candidatos por ahí, pues son bastante radicales, digamos, para los mercados. Pero lo interesante de todo ello es que normalmente siempre hay movimientos posteriores a un debate de esta naturaleza, porque, como sabemos, pues los debates vislumbran a los candidatos y hacen saber cómo son los candidatos y candidatas en su plena, digamos, radiografía. Ahora, yo te diría que en este caso, pues curiosamente no causó muchos sobresaltos. Hemos estado viviendo en los últimos, desde la elección de Trump para acá, muchos sobresaltos en los mercados, sobre todo en el mercado de Forex, que es el, digamos, del dólar contra el peso, entre otras, y la Bolsa Mexicana de Valores, justamente por pues, las declaraciones de Trump. Y ahora, si añadimos pues las elecciones presidenciales, pues tenemos ahí un factor interesante. Sin embargo, en esta ocasión pues estuvieron tranquilos. Al día siguiente hubo bastante tranquilidad, pero lo que sí ha estado, digamos, modificando este panorama y sigue causando mucho nerviosismo son 2 o 3 factores que te voy a mencionar. Entre ellos, pues la incertidumbre, por supuesto, de quién ganará la elección. Si gana uno de los candidatos, tenemos certeza absoluta de que va a haber ahí un sobresalto, por lo menos en los mercados, porque, por ejemplo, va a cancelar, o lo ha manifestado al menos López Obrador, que quisiera cancelar proyectos de infraestructura que son muy grandes, y reformas que son muy importantes justamente desde la perspectiva de los mercados, entre ellas la reforma energética. Otro tema es, por supuesto, la negociación del TLC. El TLC pues sigue en fases de negociación, y siguen las manifestaciones públicas a través de Twitter del presidente de Estados Unidos diciendo básicamente que quiere atar ahora migración con el tema del Tratado de Libre Comercio, algo que no se había hablado antes o al menos no se había manifestado tan abiertamente. Y por otra parte, pues también, que es un efecto, tal vez no es una causa, pero es un efecto, es la volatilidad del dólar, ¿no? Hemos vivido a lo largo de los últimos 2 años, al menos, esta volatilidad del dólar por las diferencias y la debilidad de la economía en ciertos aspectos. Y hasta hace, digamos, 12 días estábamos viendo un precio del dólar del 19.20 más o menos, el promedio ha sido 18.80, pero se prevé que si llega, por ejemplo, López Obrador, podría llegar hasta 20 pesos, ¿no? Entonces, la volatilidad ahí es bastante interesante. ¿Por qué? Porque los mercados, de nuevo, le tienen miedo al riesgo. Hay una aversión al riesgo inminente o inherente a los mercados, que no quieren, pues digamos, muchos sobresaltos con estas manifestaciones públicas y políticas de cancelación de proyectos, cancelación de reformas. Y lo que está pasando es que la gente va y guarda dólares o compra dólares justamente para tener esa certeza, hablando de empresas y personas, ¿no? No, y es interesante lo que señalas. Yo creo que es una constante que todo el mundo mencionó. Llámalo casas de análisis, llámalo el Banco Central, llámalo el organismo, el instituto que tú quieras. Señaló que precisamente desde el año pasado existían estos 3 puntos de volatilidad, que son el Tratado de Libre Comercio y su renegociación, precisamente cuál iba a ser la paridad entre el peso y el dólar, y las elecciones en nuestro país. Y este es un punto interesante. Ahora, como mencionas, la actividad que hubo un día después, pues hasta sorprendía que no fuera, que no se disparara nada. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Crees que hubo lo que dijeron demostró cierta tranquilidad o tranquilizó un poco los mercados? ¿Qué crees que pudo haber sido este efecto? Porque nada más poniendo el punto sobre la I, es el día que llegó Donald Trump o que asumió la presidencia en la Casa Blanca, se disparó el dólar y tuvo un alza impresionante que en cierto momento del día estaba por arriba de los 20 pesos el dólar.
Entonces, ¿qué crees que haya sucedido? Pues mira, yo creo que yo soy de la teoría que, digamos, el nerviosismo que se ha manifestado en los mercados, se han creado una piel gruesa hasta ahorita, ¿no? Porque ha habido mucha volatilidad justamente por estos factores que mencionaste y mencioné hace un momento, estos 3 factores. Y bueno, una elección, ya sabemos más o menos cómo van las encuestas, digamos, ha habido preocupación, pero la elección todavía no se lleva a cabo. En otras palabras, lo platicamos aquí hace algunas semanas. Yo diría que, o mi perspectiva es que las elecciones se ganan el día de la elección, exacto, no se ganan con las encuestas. Tenemos lo que sucedió Brexit, lo que sucedió con Donald Trump, o sea, no hay nada que te pueda garantizar algo que mencionan en uno de estas encuestas. Al final del día, pues lo que sucede es lo que sucede cuando la gente va a votar, ¿no? Así es, y al final ninguno de nosotros tiene una bolita mágica que vea el futuro y no sabemos qué va a pasar en términos de elecciones o en términos de, digamos, una negociación del TLC, pero lo que sí tenemos certeza es el momento que vivimos en este mismo momento, y pues el debate fue bastante previsible, ¿no? Por así decirlo, fue bastante suave. Que por cierto, yo te diría ahí que hubo unas cuestiones interesantes de manifestaciones de cómo se va a conducir la economía. Sin embargo, hablaron de temas de seguridad y gobernabilidad, pero en los próximos debates estaremos viendo más temas justamente de economía y estaremos viendo más temas que posiblemente sí afecten esta volatilidad que estamos hablando, este nerviosismo de los mercados. Y pues digamos que la prueba de ácido, la prueba mayor es si gana o no un candidato a la presidencia, justamente porque es un candidato que no es muy pro mercado y no es muy pro inversiones, al menos en sus manifestaciones públicas, ¿no? Al final del día, precisamente estos señalamientos de que puede haber un cierre a los mercados, empezar a consumir las cuestiones internas y demás, yo creo que esto es pues visiones del pasado y cosas que pues podrían ser las que generaran este pues nervio dentro de los mercados, ¿no? Así es, y te pongo varios ejemplos. Bueno, tenemos además del TLC en términos de aviación, tenemos varios convenios bilaterales que se han liberalizado en términos de aviación, y eso pues por supuesto que abre mucho más el mercado. En términos del nuevo aeropuerto, no solo es un tema de aviación, sino también de inversionistas, de Afores, que por cierto las Afores no es que tú me des ahorita dinero de tu cartera y lo metamos ahí, exacto, y a ver si hay un riesgo ahí de que pues vayas a perder todo tu dinero, sino es un comportamiento normal de los fondos de inversión, entre ellos las Afores, para invertir en este tipo de proyectos. Así que al final digamos, los mercados te dan un buen síntoma de lo que está pasando en ese momento, una buena película, digamos, de corto plazo de lo que está pasando en el sentimiento de los inversionistas. Y estamos hablando de los inversionistas, no necesariamente es personas, sino fondos de inversión muy grandes que están metiendo y sacando dinero de distintos proyectos, y bueno, pues es parte de la cartera de inversión, ¿no? No, yo creo que lo más relevante aquí es que se dé certidumbre de que se van a continuar procesos, ¿no? Que se dé la certeza, porque al final del día eso es lo que atrae las inversiones y atrae a que haya esta expansión que tanto se ha hablado y que se mantenga, no en su mejor nivel la economía nacional, que siga creciendo al final del día, porque es dar esta certeza y que esta certeza cree confianza. Así es, y bueno, acabas de mencionar hace un momento en este programa que el Banco Central pues está manteniendo el 7.5% de la tasa de interés. Exacto. Lo ha aumentado 2 veces para disminuir, digamos, el efectivo que hay en la economía, disminuir los riesgos de inflación. O sea, yo creo que en términos macroeconómicos se está haciendo una buena tarea, y yo creo que no hay que tirar a la basura eso, ¿no? También es importante entonces pues mantener esta perspectiva de mediano y largo plazo, no solo no dejarse dirigir por el dogma político que estamos viviendo en este momento o por la efervescencia política, sino más bien determinar qué es lo que está pasando o qué vamos a hacer hacia el futuro, ¿no? Excelente, pues Rodrigo Pérez Alonso, un gustazo que hayas estado aquí con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Excelente.